Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Mi nombre es Jorge Prado, soy profesor de la carrera de Psicología en la sede de Guanacaste y les doy la bienvenida a esta charla virtual sobre cómo avanzar en régimen académico en la UCR a cargo del doctor Edgar Solano. La entidad que organiza la charla es la carrera de Psicología de la sede de Guanacaste en colaboración con muchas personas de la sede de Guanacaste y el propósito es promover en el personal académico de la sede el avance en el régimen académico. La población meta está dirigida principalmente a personas de sedes regionales, sin embargo está abierta a toda la población. Para empezar, antes de empezar con la actividad, una breve reseña de don Edgar y por qué es la persona que nos está acompañando el día de hoy. El doctor Edgar Solano es docente e investigador de la sede de Guanacaste de la Universidad de Costa Rica y tiene una amplia formación. Dentro de ello tiene la licenciatura en Historia y una especialidad en Historia local y regional del Instituto de Historia y Antropología de México. Además tiene una maestría en Ciencias Sociales con mención en Integración Regional de la Universidad Nacional y un doctorado en Historia de la Universidad de Costa Rica. Adicionalmente, tiene un título en edición de textos científicos en el Ministerio de Ciencia y Comunicación en La Habana, Cuba. Y su experiencia en investigación la ha destinado principalmente al tema de historia regional de Costa Rica con énfasis en Guanacaste. De la mano con esta investigación, se ha desarrollado mucho en el área de publicación y edición académica. Tiene amplia experiencia en publicación y dirigió la revista Intercedes durante 10 años, en los cuales editó más de 235 artículos académicos. En ese periodo le correspondió ingresar dicha revista en el repositorio Cielo y Redalic y todos los trámites y estudios correspondientes, y además fungió como coordinador de investigación en la sede de Guanacaste en el periodo en el cual le correspondió editar más de 11 libros de diversas especialidades. Con este currículum, actualmente se desempeña como integrante por el área de Ciencias Sociales en la Comisión Institucional del Régimen Académico, y de hecho posee la categoría de catedrático 4 en régimen académico con 132 puntos. Desde ya le agradecemos por estas horas que nos facilita y la colaboración para que poco a poco vayamos avanzando en el régimen. Antes de iniciar, nada más algunos detalles. Lo primero es la grabación. La idea es que esta actividad sea lo más aprovechada posible, entonces la actividad está siendo grabada y luego va a ser divulgada. Entonces tengan conciencia de que todas las participaciones están siendo grabadas, por ejemplo, en la etapa que abramos micrófonos y cámaras, todo eso va a quedar grabado. Si alguien no desea quedar grabado, entonces nada más no enciende la cámara o el micrófono. Y respecto a consultas, vamos a tener dos espacios. Una es, durante la actividad, pueden poner sus consultas en el chat. Ahí vamos a mantener los micrófonos y cámaras apagados para el desarrollo de la actividad. Y al puro final, puede ser levantando la mano y ahí damos la palabra y se activa micrófono y cámara. Entonces tenemos esos dos espacios, durante toda la actividad por el chat y al puro final ya a viva voz. Y eso sería. Entonces damos la palabra a don Edgar y muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muy buenas noches. Tengan todos y todas muy amables de asistir a esta actividad y felicitar a la carrera de psicología por el gesto de incorporarme en este tipo de actividades que además son muy importantes para nuestro desarrollo académico. Les agradezco mucho. Ahí veo mucha gente de la sede y eso me alegra mucho. Y también, bueno, pues son bienvenidos todas y todas las personas universitarios y universitarias. Bueno, como ya les decía Jorge, pues yo soy miembro de la Comisión de Régimen Académico, además de ser docente en la sede de Guanacaste. Y tengo 6 años de estar en la Comisión de Régimen. Estuve en un periodo anterior durante 4 años y ahora estoy a medio periodo. Llevo 2 años actualmente, todavía me quedan dos representando el área de ciencias sociales. Está por demás decir que la universidad tiene 5 áreas de conocimiento, se divide en 5 grandes áreas, una de ellas es ciencias sociales. Entonces se nombran por periodos de 4 años dos representantes de cada área, del área nuestra. Estoy yo y el doctor Ricardo Salas de la Facultad de Derecho. También quiero indicarles que
todo el contenido de esta presentación eh, se debe a la gentileza, a la cortesía, al profesionalismo de Walter Esquivel, que es el jefe de la unidad de régimen académico del Centro de Evaluación Académica de la Vicerrectoría de Docencia de nuestra universidad. Entonces, Walter es la persona que se encarga de manejar la unidad de régimen académico y la parte administrativa y todo lo demás. Así que gracias a él por los datos que son extremadamente valiosos. Bueno, quisiera iniciar señalando lo siguiente. La única forma de ascender en la actualidad en régimen académico es investigando, produciendo y publicando. No hay otra forma. El régimen académico en la actualidad es un régimen de méritos, porque con los cambios que han habido recientemente provocados por la ley de empleo público, pues entonces ya en la universidad no tenemos otros medios para poder mejorar nuestra condición salarial. Anteriormente existían las anualidades, entonces cada año por antigüedad se nos aumentaba el salario. Antiguamente existía el escalafón, entonces dependiendo de la categoría académica había un escalafón y entonces ascendía nuestro salario. Pero hoy en día ya eso no existe y entonces se ha dado el paso a que la única forma de ascender en régimen o no estando en régimen es a través del mérito. Y el mérito se logra únicamente a través de la investigación que nos lleva a la producción y en consecuencia a publicar esa producción. Y eso es lo único que tenemos los docentes o el personal docente para poder ascender en régimen académico, sin importar que esto sea en el área de la docencia, de la investigación o de acción social. Es la única forma, produciendo, generando productos y publicándolos. Entonces yo me voy a referir a lo largo de esta plática. Siéntanse con toda la confianza de ir escribiendo sus preguntas, sus dudas y todo lo demás para poderlas ir evacuándolas. Aquí Jorge va a ir filtrándolas y nos va pasando la información. Así que este es el principio, compañeros. Investigar para producir, para publicar. Con carga o sin carga, ¿verdad? Con mucha familia o con poca familia. Con mucha jornada o con poca jornada. Si queremos ascender en régimen, estando en régimen o siendo interinos, solamente es investigando, produciendo y publicando. No hay otra forma. Entonces, considerando esto, pues decirles que la CRA es donde yo trabajo justamente hoy, los jueves, aquí en San José, la Comisión de Régimen Académico. La Comisión de Régimen Académico pertenece al Centro de Evaluación Académica, al CEA, y el CEA pertenece a la Vicerrectoría de Docencia. Entonces, como ven, es pues una de las instancias que tiene el Centro de Evaluación Académica, que es la Comisión de Régimen Académico. Y esta comisión pues tiene a cargo la evaluación de los atestados producto de la producción académica y en consecuencia la asignación de las categorías y los pasos académicos que se adquieren por cada una de las categorías existentes en este momento, de acuerdo al marco normativo vigente, que es el reglamento del régimen académico del personal docente de la Universidad de Costa Rica. Así las cosas entonces, pues, ¿cómo funciona el modelo de evaluación? ¿Cómo funciona el modelo que la CRA lleva adelante? La CRA y la URA. Así, esas son las dos siglas que utilizamos. La URA porque es la unidad de régimen académico y la CRA es la comisión de régimen académico conformada estrictamente por académicos. Ya les dije, 10 académicos, académicas, 2 por cada área de conocimiento en las que está dividida nuestra universidad. Entonces, nosotros dependemos de la URA. Esa gente en realidad trabaja 3 o 4 veces más que nosotros porque ellos tienen que procesar todo el componente administrativo, recibir los documentos, procesar los expedientes hasta que se los entregan a uno. Entonces, y luego procesar los resultados y comunicar esa información a los docentes. Como ven ustedes,
Este es un modelo de evaluación centrado en el mérito académico y la experiencia académica. Esas son las dos variables que se consideran en este modelo. De tal forma que la CRA lo que hace es asignar puntajes y verificar el cumplimiento de los requisitos. Y así es como se obtiene la promoción en régimen académico en la Universidad de Costa Rica. Estas son las premisas. Cada persona gestiona su propio proceso, ¿verdad? De promoción. Cada persona, quien esté interesado en ascender, tiene que hacer lo propio por ascender. Si no, nadie lo va a hacer por él o por ella. Ningún proceso se oficializa de oficio. Posiblemente en el futuro sea de oficio, pero en este momento no. Cuando los sistemas de información en la universidad estén integrados, posiblemente sí sea de oficio, sea un poco mecanizado, pero en este momento no. En este momento es muy difícil para nosotros acceder a su expediente en el portal universitario para verificar un tiempo servido o cosas así. Entonces, cuando ya la universidad tenga los sistemas de información integrados, va a ser más fácil la cosecha de los datos, ¿verdad? Del tiempo servido, por ejemplo, los títulos y grados académicos y los proyectos inscritos en las 3 vicerrectorías. Entonces, así sería más fácil si todo estuviera interconectado. Pero la Universidad de Costa Rica, aunque parezca mentira, no tiene un sistema de información integrado, de modo que hay que andar pidiendo la información de un lado para otro y hay protocolos porque hay resguardo de la información personal que es sensible. Entonces, no toda la información es accesible en primera instancia. Y finalmente, la última premisa es que los procesos de calificación se dan a través, pues, de una solicitud formal que la persona debe hacer, ya sea en forma virtual o en forma presencial. Yo aquí, como colega de ustedes, les recomiendo que sea presencial, incluyendo, yo le digo eso a mis compañeros y compañeras en Guanacaste. Ayer estuve hablando con uno, algunos llegan y me piden consejo ahí o me piden una opinión, y entonces le digo, mira, yo te recomiendo que te eches un viaje a San José cuando vas a entregar papeles. Eso puede generar beneficios en términos del tiempo de respuesta. La respuesta puede ser menor. Imagínense ustedes que la CRA recibe 60 o 70 solicitudes por semana. Entonces, cada una de esas solicitudes es un correo electrónico y entonces quiere decir que va llegando a una lista y se va procesando conforme llega en el tiempo, de tal forma que, ¿verdad? Primero en tiempo, primero en derecho, ¿no? Entonces, si usted envía su correo, habrán 20 o 30 personas delante de usted, de tal forma que no necesariamente hoy se le va a dar proceso a su solicitud, sino que una vez que se vayan procesando las solicitudes anteriores. En cambio, cuando usted se presenta a la ventanilla y lleva sus atestados en papel y todo, llena ahí mismo la formulita, ¿verdad? Te entrega, de una vez entra en proceso. Entonces ahí se está ganando un tiempo, ¿verdad? Que pues yo diría que es recomendable. Por eso siempre a los compañeros, sé que hay gente de Turrialba, de Limón, de Guanacaste, pero si se hacen un viajecito a San José, ahí pueden resolver y presentan físicamente y se van a ahorrar un tiempito valioso. Bueno, nosotros tenemos los atestados en 3 grupos, ¿verdad? Grupos y propósitos, le llamamos. Hay docentes en propiedad, hay docentes invitados, ex becarios, ex becarias, docentes interinos e interinas. Para cada uno de ellos hay una posibilidad de ascender en régimen. Eh, Nosotros en la sede de Guanacaste, y discúlpenme que ponga el ejemplo, tenemos muy buenos ejemplos de profesores interinos que han ido como un jet para arriba, ¿verdad? Recuerden, voy a empezar por los interinos. Yo fui 14 años interino en la universidad, así que conozco en mi propia piel, conozco esa experiencia. Los interinos pueden ascender en régimen académico. Lo único es que tienen que solicitar pasos académicos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un interino puede acceder a los 14 pasos académicos de un catedrático, exactamente la misma escala salarial, y puede hacerlo
Para ello, tiene que solicitar evaluación básicamente en los pasos 3, 6, 9 y 12. Evaluación docente. Es lo mismo que un docente en propiedad. Con esto, ¿qué quiero dar a entender? Un interino puede estar metiendo papeles y puede irse ganando pasos académicos. Recuerden que un paso académico corresponde a un 4% de aumento a la base salarial. De modo que ganarse un paso, ¿verdad? Es un aumento salarial. Un interino tiene 14 pasos, pero hay ciertas barreras. Entonces, cuando llega al tercer paso, al igual que los docentes que quieren pasar de adjuntos a asociados, entonces ahí tienen que pedir una evaluación para ascenso. Ahorita lo explico, pero quería empezar por los interinos porque en nuestra sede en nuestra sede de Guanacaste, y no conozco otros casos, pero sí, sí, Punta Arenas también, y en Golfito hay, en la sede del sur también hay buenos ejemplos de personas que siendo interinos ascendieron y obtuvieron pasos. De gente que produce sin estar en régimen académico, pero tiene de una vez esa tarea hecha. Luego tenemos los docentes invitados y las ex becarias, ¿verdad? En ese caso, lo que se pide es una asimilación de categoría. Eh, Pienso en nuestro compañero Jorge de agronomía, nuestro experto en suelos, ¿verdad? Que vino de la Universidad de Florida y él trajo un doctorado y entonces, por ejemplo, él ex becario, entonces es interino en este momento, pero él entonces se le hace inmediatamente un reconocimiento, una asimilación de categoría en función de las publicaciones que hizo como ex becario. También los que tienen becas del formato CEP, también, ¿verdad? Generalmente si vienen con un doctorado, entonces se les asimila a una escala salarial similar a asociado o casi catedrático uno, y por 2 años o el plazo similar al que tuvo de beca. Bueno, entonces en ese lapso de tiempo se supone que van a escribir y cuando pase ese lapso ya se van a asimilar a la categoría que tenían. Luego los docentes en propiedad. Los docentes en propiedad tienen ascenso de categoría y pasos académicos. Ya esto vamos a hablarlo un par de láminas más adelante, pero quería empezar por aquí porque para señalar que efectivamente todas las personas, todo el personal docente en la Universidad de Costa Rica tiene posibilidad de ascender en régimen académico, sea ex becario o sea docente en propiedad o sea docente interino. Eso es muy importante. No por ser interino no es que no se puede ascender, ¿verdad? Por ahí hay un globito de una pregunta, tal vez. Ah, ok. Ah, bueno, es Jorge el que está. Ok, avancemos. Ahora sí, ya casi vamos a ir avanzando. El artículo 42 del reglamento del régimen académico determina, digamos, cuáles son los componentes que se someten a evaluación. Muy bien, entonces, por ejemplo, tenemos el conocimiento en idiomas, ¿m? ¿Verdad? La Escuela de Lenguas hace exámenes cada semestre en inglés, francés, alemán, etcétera, etcétera, para ascenso en régimen académico. 1 punto, 2 puntos, 3 puntos. Lo recomendable aquí, compañeros y compañeras, es que hagan 2 puntos en un mismo idioma, ¿verdad? Por ejemplo, en inglés. Y el tercer punto lo hagan en otro idioma. ¿Por qué? Porque esa es una condición necesaria a la hora de llegar a ser catedrático o catedrática. Deben ser 2 puntos en un mismo idioma y 1 punto en un idioma adicional. Entonces, usted puede ir haciendo eso desde ahora. No hay ningún problema, sea interino o esté en régimen, no hay ningún problema. Se anota también el tiempo servido en docencia universitaria. En docencia universitaria, entonces se pide una constancia en recursos humanos y esa constancia
dice cuál es su tiempo servido y se le asigna hasta un máximo de 20 puntos por tiempo servido en la Universidad de Costa Rica, a razón de 2 puntos por año. Entonces, usted, pues, con 10 años de laborar completos, tiene los 20 puntos de experiencia o tiempo docente. Otro de los componentes es la evaluación de la labor académica. Este es un componente que la gente no conoce y yo pienso que tienen que sacarle provecho. Ahorita hay una reforma, pero el Consejo Universitario todavía no la ha pasado. Y esa reforma aumenta el porcentaje, la cantidad de puntos en docencia, pero lo más importante decir es que si usted quiere que lo evalúen para ascenso en régimen, entonces usted hace una carta expresa al máster, al máster Rodolfo Winchin Jones, que es el presidente de la Comisión de Régimen Académico, pidiendo que usted quiere ser evaluado para efectos de ascenso en régimen. Entonces, muy bien, anota su horario y lo evalúan. Ahora la evaluación del CEA se está haciendo digitalmente. Yo, por ejemplo, este semestre solicité evaluación porque voy a tratar de ganar el último paso como catedrático. Entonces, para poder ascender o ganarse un paso en esa línea, es necesaria la evaluación académica. Otra cosa que es importante, y ahorita lo van a ver en un cuadrito, es el puntaje. La docencia da puntos. La investigación da puntos y acción social da puntos. Cada vicerrectoría tiene un formulario de evaluación. Entonces, todas las personas que tengan proyectos de docencia, de investigación o de acción social y quieran ser evaluados, pueden acudir a la vicerrectoría respectiva y solicitar el formulario para ser evaluado. ¿Qué van a evaluar? Van a evaluar los productos que usted llevó a cabo con una antigüedad no superior a 3 años, ¿verdad? Cuando usted dice, hace 10 años hice un TCU, ¿verdad? No, 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 eso ya no cuenta. Debe tener una antigüedad de 3 años máximo. Después de 3 años, lo siento mucho, no cuenta. Entonces, igual en docencia, igual en investigación, ¿verdad? Es la misma lógica. Usted es esa persona de investigación, hay una compañera ahí que le va a enviar un formulario, y usted lo llena y lo envía, lo califican, y ahí puede optar hasta un máximo de 3 puntos. En acción social, 3 puntos, en docencia, 3 puntos, en acción social, 3 puntos, en investigación, 3 puntos, y en docencia 10 puntos. Pero está claro que la calificación de docencia depende de la evaluación con los estudiantes. Muy bien, y luego la experiencia universitaria, ya lo dije, ¿verdad? Que en cuanto a producción se refiere a publicaciones y obras de diversa naturaleza, por ejemplo, obra profesional, eso suele presentarse. Ahorita en ese campo es necesario conocer, por eso me parece que este tipo de actividades son muy valiosas porque la gente por lo general no conoce cómo procesar ese tipo de cosas. En cuanto al postdoc, las personas que hagan postdoctorado se le asigna al menos un punto por cada semestre que curse postdoctorado, hasta un máximo de 4 puntos. Repito, todo esto está en función del reglamento del régimen académico del personal docente. Ahora sí, veamos la condición académica por títulos de grado y posgrado. Muy bien, todas las solicitudes que se envían, ¿verdad? Esta es la última fecha de actualización, así que esto es lo que está vigente hoy, ¿verdad? Si usted tiene un bachillerato en historia, pues se le otorgan 10 puntos por ese bachillerato. Una licenciatura se le otorgan 15 puntos. Una maestría 25 puntos y un doctorado 35 puntos. Ya dijimos lo del postdoctorado. Muy bien, las especialidades se les puede reconocer hasta 5 puntos por un máximo de 2 especialidades en su área, ¿verdad? O en áreas similares de la misma área. Hay áreas y campos, como lo dije, yo soy de la Facultad de Ciencias Sociales.
Hay otros que son de la Facultad de Ingeniería, otros que son de la Facultad de Letras, otros son de la Facultad de Medicina, ¿verdad? Entonces, dependiendo del área, pues hay 5 áreas y cada una de esas áreas se divide en tantos campos como sea la cantidad de carreras que existan, ¿verdad? Entonces la gente dice, puchica, pero ¿por qué me calificaron tan duro? Y porque su artículo está ubicado en una misma área. Por ejemplo, si usted es psicólogo, entonces, psicóloga, como Jorge, está ahí. Entonces, resulta que Jorge publicó un artículo acerca de su experiencia como docente de psicología en un colegio X de tal comunidad, pero dice enseñanza de la psicología. Entonces Jorge va con la expectativa de recibir un buen puntaje porque es de enseñanza. Pues no, Jorge, lamentablemente, digamos, no, porque es el mismo campo, solo la misma área, solo que es un diferente campo. Usted es psicólogo y aquí está educación. Estás en la misma área, pero en diferente campo. Eso no es con carácter punitivo, solamente que es una indicación y una motivación para hacer verdadera interdisciplinariedad. Si usted quiere hacer verdadera interdisciplinariedad, entonces busque a alguien de otra área, un ingeniero, una ingeniera, un doctor, una doctora en medicina, etcétera. Entonces, ahorita hablamos de los rubros y me ha tocado resolver bastantes recursos de colegas que son muy estimables, pero hay que definir bien eso. Entonces, eh, así está la cosa. Estos son los puntajes que se otorgan. Recuerden que el principio que aplica en la evaluación de los títulos de grado y posgrado es el título más alto, ¿verdad? De tal forma que si usted ahora tiene una maestría, usted tiene una licenciatura en historia y llega con una maestría en historia, entonces lo que hace la comisión es reconocerle la maestría, no necesariamente la licenciatura, porque la licenciatura fue la que le abrió la puerta para entrar a esa maestría. De acuerdo al reglamento del régimen académico, se tomará en cuenta el grado más alto de la persona interesada en el campo correspondiente. Ahora, si es de otra área, entonces sí se le reconoce el puntaje. Vamos a ver, si se da el caso siguiente, por ejemplo, que está un compañero como Luis Castellón, que tiene una maestría en psicología. Y entonces de repente Luis pues le dio por estudiar ingeniería civil y entonces presenta un título de maestría en ingeniería civil. Bueno, en ese caso tenemos dos maestrías en diferentes campos, de tal forma que Luis se le reconoce los 25 puntos de su maestría en psicología más 25 puntos de su maestría en ingeniería. ¿Por qué? Porque es de otra área. Pero si fuera otra maestría en psicología, se le reconoce lo que la norma dice, que es la mitad de la maestría. Entonces se le reconoce 12.5, ¿verdad? Media maestría, porque es en la misma área. Esto no son los malos de la Comisión del Régimen Académico, es el reglamento del régimen académico el que lo estipula así, ¿verdad? Entonces, tengan presente eso. Todas las maestrías que se presenten en la misma área de conocimiento, entonces se van a ponderar como media maestría. Y si es una licenciatura en la misma área de conocimiento, pues se le reconoce como media licenciatura. Y si es un bachillerato en la misma área, ¿verdad? Entonces se le reconoce 5 puntos como medio bachillerato. Ojalá eso quede clarito, porque a veces la gente dice, han cometido una arbitrariedad conmigo, yo que tanto me esforcé, ¿verdad? Entonces, bueno, hay que tenerlo presente. El reglamento del régimen académico estipula, organiza las áreas de conocimiento por 5 áreas. Entonces nosotros estamos, digamos, yo, historia, psicología, educación, derecho, administración, sociología, antropología, en el área de ciencias sociales. Entonces, en una misma área aplica pues ese principio. De tal forma que lo que se hace, ese ejercicio cuando se somete a reconocimiento de títulos, es esa operación, ¿no?
Lo primero que se hace es identificar cuál es el área. ¿Es en la misma área? Entonces, la mitad del título que le permitió ingresar a ese posgrado o a ese grado. Bueno, estos son los títulos que se otorgan. Estas son las categorías hasta este momento vigentes, ¿verdad? Primero que nada, la normativa está en esta Gaceta, en la 68 del 24, está actualizado. Como les dije ahora, el cómputo total se tomará en cuenta únicamente a partir del grado más alto. Si usted tiene una maestría, entonces se le ponderará por la maestría. La licenciatura y el bachillerato que está atrás se consideran que alguno de los dos le permitió acceder a ese posgrado. Por lo tanto, se le pondera el título más alto. Muy bien, ¿se pueden someter a valoración otros grados? Claro que sí, por supuesto, ya explicamos cómo es. Aquí tienen la tablita que yo les estaba tratando de mencionar en la lámina anterior, ¿verdad? Si usted entrega por primera vez un bachillerato bachillerato en historia, se le da un 5, pero después hizo un bachillerato en antropología, se le otorga un 2,5, pero después hizo un bachillerato en sociología, entonces un 1,5 va sumando en esa proporción. Y si después hizo uno allá, ¿verdad? ¿Cómo se llama? En administración, entonces se le aporta un 0,62, ¿verdad? Y así sucesivamente. ¿Verdad? Vean con la maestría, yo les dije que era 12,5. Cuando es un título adicional, es la mitad de una maestría, que son 25 puntos. Cuando es un doctorado, que son 35 puntos, se otorga la mitad de un doctorado, que son 17 puntos. Y así hasta 4. No obstante, ahora hay una propuesta en Consejo Universitario para que solo se reconozcan 2 maestrías, hasta 2 maestrías, de modo que podría ser así. O solo se reconozcan 2 especialidades, ¿verdad? Las especialidades son de 5 puntos y las especialidades son duras. Yo hice una especialidad y estuve un año y medio estudiando, o sea, un año y medio estudiando, leyendo, haciendo reportes, estando en clases y todo lo demás. Y vale 5 puntitos. Es duro, pero bueno, todo cuesta en la vida. Así que esta es la escala, ¿no? La escala que utilizamos nosotros. Profesor adjunto, 4 puntos. Profesor asociado, 8 puntos. Profesor catedrático, 16 puntos. Esos puntos, ¿sobre qué se asignan? Sobre producción académica. Estamos hablando de producción académica. Usted puede tener los 20 puntos de antigüedad, pero si no tiene los 4 puntos de producción, no puede ser profesor adjunto. ¿Está claro? Si usted tiene los 20 puntos de antigüedad, pero no tiene los 8 puntos en producción, no puede ser asociado. Es en producción, ¿verdad? O sea, es artículo, obra profesional, etcétera. Y catedrático, 16 puntos en producción. Esta escala, ojo, esta escala es muy importante porque para ascender, esto es lo que se requiere. Recuérdense ustedes que cuando nosotros concursamos para una plaza, generalmente se piden tener 4 puntos en producción, ¿verdad? 4 puntos en producción porque la gente es recomendable que ingrese siendo adjunto. Aún así, lamentablemente, en sedes regionales, y este es un desafío, que deberíamos asumir todos y todas quienes trabajamos en sedes regionales y deberíamos apoyarnos hasta el último que se pueda. En sedes regionales el promedio está ahora en un 91% como licenciado, profesor e instructor, es decir, ni siquiera somos profesores adjuntos. Ese es un indicador de desarrollo académico muy negativo que tienen las sedes regionales. ¿Tenemos menos plata que la sede de Rodrigo Facio? Sí, por supuesto, pero tenemos igual calidad de profesionales que la sede de Rodrigo Facio, ni más ni menos. Así que deberíamos tratar de bajar ese 91% así en promedio. Estamos muy, muy bajos en promedio. Mi querida sede de Guanacaste, que tanto adoro yo,
está en un 87% como profesores licenciados instructores. Es un indicador de desarrollo académico muy bajo, deficiente, diría yo, deficiente. Tenemos que trabajar en eso, apoyarnos y ser solidarios y apoyar e incentivar a todos para que escriban, publiquen y todo. Es una batalla que hay que dar. Muy bien, esta es la escala entonces que se utiliza. Ahora, como les dije hace un rato, el tiempo servido se, se pondera por 2 años, por cada año hasta un máximo de 20 puntos, de modo que después de 10 años de laborar, pues ya no se reconocen más puntitos. Ahí tenemos 20 puntos. Recuerden ustedes que de acuerdo a la Vicerrectoría de Docencia, no recuerdo ahora exactamente cuál es el artículo, pero es el artículo que se refiere a ingreso al régimen académico, determina que, quizás lo puedo ver en mi otra máquina que la tengo aquí de fondo y de una vez resolvemos las dudas, ¿verdad? Este, perdón. El artículo, el reglamento del régimen académico, perdón que me desenfoqué, determina que para poder ingresar en régimen se debe tener al menos 30 puntos, ¿verdad? Siendo de esto al menos 2 o 3 en producción. En esto hay mucho debate, ¿verdad? Mm, hay muchísimo debate. A mí me parece, con todo respeto, que una persona que ingrese al régimen debería tener 4 puntos en producción, debería tener 4 puntos. Pero bueno, esa es mi opinión. Pero entonces, ya no les dije ¿verdad? El artículo. Y aquí lo estoy viendo en mi otra máquina detrás, que tengo aquí detrás de la pantalla, pero ya casi les digo para que ustedes lo vean. Ahora les cargo el reglamento en los documentos, junto con esta presentación, con mucho gusto. Es el artículo 31A del capítulo 5 del reglamento del régimen académico, del 31 en adelante. Pasos para ingresar en régimen académico. El artículo 32 establece cuáles son los pasos preparatorios. 32 inciso A. Entonces, mm, esa es la norma que aplica aquí. Eh, para otros compañeros, bueno, a mí me sucedió. Si usted trabajó varios años en otra universidad, pública, en el TEC o en la UNA o en la UTN, pues entonces usted va ahí, pide una constancia de tiempo servido y la presenta en la Vicerrectoría de Docencia para efecto de reconocimiento por tiempo servido, ¿verdad? Antes, cuando era la época de las vacas gordas, entonces inmediatamente se nos convertía eso, además de puntos por tiempo servido, en anualidades. ¿Verdad? Ahora, lamentablemente, ya no se convierte en anualidades porque ahora está dominando el salario global. Entonces, solamente como tiempo servido para efectos de ascenso en régimen. Por lo menos ahí podemos sacar algún puntaje. Recuerden esto, no debe ser simultáneo con el de la UCR, ¿verdad? Es decir, no cuenta, si usted está trabajando en la UNED en este momento y está trabajando en la UCR en este momento, no cuenta que usted ingrese su constancia de tiempo servido simultánea, ¿no? Usted está trabajando en el mismo sistema de universidad pública, entonces no cuenta. Tiene que ser periodos previos, ¿no? Entonces, eso sí cuenta. La evaluación, como lo dije hace un rato, la evaluación de la labor académica es obligatoria para poder ascender en régimen académico, ya sea para actualización o ya sea para cambio de categoría. También es obligatoria para la asimilación para el personal docente ex becario. Eh, y como lo dije hace un ratico, el personal docente interino tiene posibilidades de cambio de categoría o de ascenso, no, de categoría no, sigue siendo interino, pero de ascenso a pasos, ¿no? Acceder a pasos
en los pasos 1, 3, 5 y 9. Quiere decir que cuando usted pide por primera vez evaluación para efecto de asignación de pasos académicos, tiene que pedir evaluación docente. Igual en el 3, igual en el 5, igual en el 9. ¿Cuándo se hace eso? Cuando se va sumando, ¿verdad? De acuerdo a la escala anterior que anoté de los puntajes. Entonces, aplica para las solicitudes de actualización con evaluación, porque solamente si usted no siente que lo que tiene es solo un articulito y va a presentarlo, entonces usted nada más presenta en la comisión de régimen con el objetivo de actualizar. Pero si usted tiene 3 artículos, usted dice, la puchica, con esto creo que voy a ganarme un pasito académico, ¿verdad? O quizá voy a cambiar de categoría. Entonces usted pide evaluación con actualización con evaluación docente. Y hay periodos asignados por la CRA, por la URA, por la Unidad de Régimen Académico, para la labor docente, ¿no? Para solicitar la labor docente. Ellos avisan siempre puntualmente cuáles son esos periodos. Por supuesto, en este momento la Comisión del Régimen Académico, de acuerdo al reglamento, recibe documentación de manera permanente, ya sea en febrero, ya sea en julio, ya sea en agosto, ya sea en noviembre. O sea, recibe de forma permanente documentación, no se corta el proceso, es continuo. Y para la evaluación en acción social y en investigación se siguen sus propias dinámicas, como lo dije hace un rato. Usted se presenta a la vicerrectoría o escribe, ¿verdad? Y consulta y dice, bueno, ¿cuál es la persona encargada de... Voy a solicitar una evaluación en régimen académico en aras de ascenso y me gustaría que me evalúen mis resultados de investigación o mis resultados de acción social según sea el caso. Entonces, ellos le pasan un formulario y usted lo llena y todo lo demás y después se le comunica a la comisión de régimen cuál es la calificación y en consecuencia se le asigna el puntaje respectivo, de acuerdo a la escala que vimos anteriormente. Y estos son los puntos que se asignan por la evaluación. Como les dije ahora, la evaluación en docencia da un máximo de 10 puntos, en investigación 3 puntos y en acción social 3 puntos. Yo les decía a ustedes que en este momento hay una reforma que discutimos muchísimo con la gente del Consejo Universitario para ver si se le aumentaba, se le aumentaba el puntaje a a las otras actividades sustantivas. Bueno, todavía no se ha aprobado, entonces esta es la que está vigente, ¿no? La evaluación en docencia, si usted saca menos de un 70, tiene 0 puntos. Si usted saca un 8, tiene un punto. Y si usted tiene un 9, 2 puntos. Y un 10, 3 puntos, ¿verdad? Las evaluaciones, perdón, en investigación y acción social. Y en docencia va de acuerdo a la calificación que le otorguen los estudiantes. Yo este semestre pedí que me evaluaran en docencia. Ya me evaluaron. No sé qué nota tengo, qué nota habré sacado para efectos de ganarme un paso académico. Entregué un libro y un artículo. Vamos a ver cómo me va. Bueno, entrando a las cuestiones de, ¿cómo se llama? De ponderación, levantó la mano Jorge. Vamos a ver. Don Edgar, ya tenemos 6 preguntas. Por si quiere, vamos evacuando Podemos algunas. Usted me resolver. dice. Dele de una vez, ahora que estamos aquí. Ok, muy bien. El compañero Álvaro dice, buenas tardes. Yo antes del 2021 estaba en el régimen académico y se me habían reconocido varios puntos, alrededor de 60 o 70 puntos. Dejé de trabajar en la UCR y al volver no noto que se reconociera ese reconocimiento. ¿Se puede recuperar la evaluación anterior o debo iniciar todo el proceso de nuevo? ¿No? Simplemente debe renovar la solicitud considerando la calificación anterior, ¿sí? No, no lo perdió, no tiene por qué perderlo. Sí, perfecto. Por si acaso, a mí me pasó exactamente lo mismo. No, Yo no, usted renuncié a la lo... UCR y cuando volví, nada más presenté un artículo nuevo y todo el puntaje me lo volvieron a dar. Y el del Sí, artículo o nuevo. sea, sí, entonces usted, si usted, compañero, ¿cómo se llamaba el compañero? Álvaro.
Álvaro, si usted tiene por ahí la calificación que le asignó la comisión del régimen, tiene un número de calificación. Entonces, cuando usted hace la solicitud de reingreso, entonces usted dice, considere lo estipulado en la calificación número tal del año tal, el acuerdo tal. Y entonces tiene que asignársele esa calificación. Perfecto. Otra pregunta Sí. dice, en caso de que voy a iniciar el proceso, se me había hecho ya la evaluación docente antes de mi salida en el año 2021. Debo volver a ser evaluado. Es del mismo compañero Álvaro, pero es respecto a la Sí. evaluación docente. 21, estamos 25. Lo recomendable es que sí, porque se aplica una condición similar a la de las otras áreas sustantivas de 3 años de antigüedad. Ujú, Así que sí perfecto. es recomendable solicitar evaluación docente. Luego una pregunta de un tal Jorge Prado que dice, ¿todavía reconocen años, puntos por años de posgrado? Porque en el reglamento dice una cosa, pero cuando uno le dan la hoja con el puntaje dice otra. Dice que solo vale como para si se hizo antes de cierta fecha. Entonces no me queda Sí, claro. sí. En este año, en este momento no, Jorge, ya no. Ya Solamente no si se son de hace. postdoctorado, solo si es un postdoctorado, ahí sí se otorga un punto por cada semestre, pero en el caso de una maestría, no, solamente el título. Ok, perfecto. Luego la compañera Gabriela dice, hola, para empezar a dar pasos interinos se debe tener un mínimo de 2 años de tiempo continuo. Si se tienen dos, bueno, tal vez esa sería la primera. Sí, Gabriela, después de 3 ciclos, después de haber sido nombrada por 3 ciclos de manera continua, ya puedes iniciar el proceso. Sí, perfecto, dice. Si se tienen dos maestrías con diferente énfasis, se reconoce algún puntaje adicional. Siempre y cuando pertenezcan a campos diferentes, ¿verdad? Porque si son 2 maestrías en psicología, entonces, no, solamente los 25 puntos. Si son de campos diferentes, entonces sí, se le reconoce 12,5 por la segunda maestría. Digamos, Jorge, usted tiene una maestría en psicología, simple y llanamente, pero después llega y hace una maestría en psicoanálisis, ¿verdad? Que es un campo de la psicología. Entonces, ahí dice uno, bueno, ahí se le puede reconocer hasta un máximo de 12,5, ¿verdad? Ok, muy bien. Luego, la misma compañera Gabriela pregunta, ¿los diplomados en otras áreas se reconocen para puntaje? Los diplomados, ah, pues imagínese usted que eventualmente en otra área y podría considerarse como con el estatus de, digamos, de medio bachillerato, 2,5. Si es en otra área, sí le recomiendo que lo ingrese para reconocimiento. Ok, perfecto. La compañera Gabriela pregunta, no entendí sobre el tiempo de evaluación docente. Una debe de indicar el resultado en un semestre X. El tiempo de evaluación docente, vamos a ver, la evaluación docente se realiza 2 veces por año. Entonces, vamos a ver, hay 2 tipos de evaluación docente. La que nos hacen todos los semestres, la coordinación de docencia de nuestra unidad académica, ¿verdad? Nos evalúa permanentemente. Pero si usted quiere evaluación docente para efectos de ascenso en régimen o reconocimiento de pasos, usted debe explicitarlo de esa manera en la solicitud que le haga la comisión de régimen. Perfecto. Eso lo anuncian, ¿verdad? Todos los semestres de que se abre el periodo de Correcto. evaluaciones para el régimen. Correcto, para ascenso en régimen o sí, para reconocimiento de pasos, porque aclaro esto y lo enfatizo. Compañeros interinos, ustedes tienen posibilidad de pasos académicos, hasta 14 pasos académicos. 14 por 4 es un montón, yo no me sé las tablas. Ahí pueden sacar el porcentaje de ascenso, de aumento de la base salarial. Perfecto. Y ya la última de esta ronda dice,
Hola, una consulta. Cuando ya se alcanzaron los 12 puntos en evaluación académica, ese rubro se leería como alcanzado, 12 puntos en producción. no en evaluación académica, en docencia e investigación. Muy bien, muy buena pregunta. Yo también tuve esa pregunta. Una vez que se logra ese puntaje, hasta ahí llegó. No lo vuelves a tener. Es decir, pediste esa evaluación por una única vez se otorga. Sí. Sí, hay una pregunta más, tal vez un comentario respecto a eso. Digamos, uno no es que gana, por ejemplo, 3 puntos en investigación y los va a tener ahí de por vida, sino que los mantiene mientras no se los vuelvan a exigir. Si llega a un paso en que nuevamente va a requerir puntaje en evaluación académica, docencia, investigación, acción social, a uno lo vuelven a evaluar. Entonces uno puede volver a obtener los 3, pero puede obtener menos. Igual en docencia. Ese es un debate que tuvimos, porque entonces la gente podría estar ascendiendo puramente a través de los productos de investigación. Se otorga por una única vez, porque si no, el tema de y se vuelve una bolsa llena de puntos, ¿verdad? Ajá, ajá. Perfecto. Y la última pregunta de la compañera Elizabeth. Dice, no comprendí lo de las maestrías diferentes. Por ejemplo, yo tengo una maestría en educación con énfasis en evaluación educativa. Entonces, cualquier maestría que diga algo de educación, entonces se tomaría de la misma área. Se toma de la misma área y en consecuencia, como digo yo, se le paga por la mitad, 12,5. Digamos, ella, Elizabeth, es del área de educación, entonces tiene una maestría en administración educativa y después viene y por esa maestría se le otorgaron 25 puntos. Entonces, después viene Elizabeth y dice, no, yo voy a hacer una maestría en currículo. Entonces viene y hace una maestría en currículo. Entonces, lo ingresa al régimen. ¿Cómo se le reconoce eso? Como media maestría, 12,5. Y si después viene y hace una maestría en evaluación, una tercera maestría, entonces se le reconoce, ¿verdad? Como 6,25 por ser una tercera, de acuerdo a la En la tabla misma que, área. que vimos ahí. Sí, la misma área. Ok, perfecto. Y esas son las preguntas que tenemos hasta el momento. Ah, muy bien, Jorge. Excelente. Entonces, continuamos. Este es un elemento, créanme que habrá personas que lo consideren muy subjetivo, pero vieran que yo estuve en la comisión del régimen cuando esto no existía, cuando las rúbricas no existían. Y después estoy ahora en la comisión del régimen cuando ya las rúbricas existen y vieran que hubo un cambio cualitativo, en realidad hubo un salto adelante en la Comisión del Régimen Académico. Creo que la universidad avanzó y ganó. Cuando yo estuve por primera vez en la Comisión del Régimen, no había rúbricas. Entonces, simple y llanamente, uno, de acuerdo a criterios que uno mismo definía como especialista del área, ponderaba. Eso era muy subjetivo, y créanme. Pero ahora no, ahora hay criterios a los que cada autor o autora puede recurrir, ¿verdad? O sea, las reglas son muy claras ahora para la presentación de trabajos y su ponderación. Se otorga de 0 a 4 puntos en cada obra o publicación, sean estos libros, artículos o capítulos de libros. Pueden ser de revistas electrónicas, pueden ser de ponencias, pueden ser de trabajos en proceso de publicación, siempre y cuando esté en una fase adelantada del proceso de gestión editorial, ¿verdad? Por ejemplo, yo ansío que me comunique la revista de Ciencias Sociales un artículo que envié en febrero de este año. Entonces, lo que pasa es que ese artículo va a salir quizá en el número de diciembre de este año o en el número de febrero del año entrante, pero como ya espero que esté aprobado, entonces le pido una carta a la editora de la revista de Ciencias Sociales donde me diga que ya que está aprobado y con esa carta más el artículo, entonces yo eso lo puedo ingresar a la comisión para ponderación sin que la revista haya sido publicada, siempre y cuando esté aprobado por el consejo editorial de la revista y se diga en qué número y volumen va a salir.
Entonces, ¿qué tipo de trabajos hay? Bueno, hay trabajos escritos, como les dije, publicados en proceso de publicación, revistas electrónicas, ponencias. Hay obra profesional, obra artística y obra didáctica. En ciencias sociales, por supuesto que existen estos tres, excepto la obra artística, ¿verdad? Obra didáctica es lo menos que me llega a mí, pero sí me llega mucha obra profesional y por supuesto muchos trabajos escritos, sean estos libros, artículos o capítulos de libros. Los criterios son muy claros, como les digo, muy claros, de 0 a 4 puntos, y estos son los rubros: originalidad, relevancia, trascendencia y complejidad. Aquí en la siguiente lámina, yo ya les voy a compartir la siguiente lámina. En la siguiente lámina, se establecen los porcentajes. Eh, Cuando hay porcentajes, aquí hay una enorme discusión así, de presente y de futuro sobre el porcentaje de distribución, ¿verdad? Sobre todo cuando los autores están en otro país, donde en otro país hay sistemas automatizados. ¿Cómo es eso? Que yo tengo que enviarle una fórmula a un profesor que está en Inglaterra para que él me firme diciendo que él tiene 0 puntos en la distribución, ¿no? Eso uno pasa una vergüenza o así. Bueno, de momento eso todavía existe, ¿no? Es decir, si es una obra con más de un autor, entonces se tiene que distribuir el grado de participación, ¿no? De 0 a 100. Y puede acontecer, ¿verdad? Que hayan 100 autores, ahí hay un problema, ¿verdad? Fuertesísimo que hay que resolver. O en ese caso, ya hay un mecanismo. Ya. En ciencias sociales no suele suceder, más bien esto es de ciencias básicas y de las ingenierías y en medicina, ¿verdad? Pero en ciencias sociales generalmente son uno, dos, tres autores, lo más, o autoras, nada más. Entonces ahí se distribuye en una tabla los porcentajes, ¿verdad? Uno tiene 20, el otro tiene 30, el otro 20 y el otro 30, y ya está, ahí se distribuyó. O uno tiene 10 y el otro tiene 90. Eso es un asunto que cada quien resuelve, ¿verdad? Con su compañero o compañera de trabajo. Se otorga un 25 a obras colectivas. Sí, de hecho, esto es que la calificación final, la calificación parcial se multiplica por 0,25. Entonces, si en un artículo, digamos, Luis Castellón, que está por ahí, yo creo que está por ahí, ojalá que esté por ahí, Luis, que lo estimo mucho. Luis sacó un punto en un artículo, pero va a medias con Langin, ¿verdad? Entonces cada quien tiene 50, ¿verdad? Medio punto. A eso, por trabajar colectivamente, sí, en pareja, ¿no? Se le asigna 0,25 más, un 25%, de modo que ese artículo estaría siendo ponderado con un 0,63, ¿verdad? Se le agrega un 25%. Si es de un punto, si es de 2 puntos, y ahí, o es de punto y medio, y ahí para arriba, ¿no? O si es menos. Pero esa es la fórmula que utilizamos nosotros. Es posible otorgar 0,25 por obras consideradas multi o interdisciplinarias, es decir, aparte de los 4 rubros, de las cuatro rúbricas, ¿verdad? Los 4 criterios, perdón, se puede asignar 0,25 por ser un artículo en colaboración con otra disciplina. Pero esto hay que cualificarlo, ¿verdad? No porque yo hice el artículo con una persona que es estadística, entonces ya per se es que es interdisciplinario. No, no. Significa que de mi disciplina y de la disciplina del colaborador o la colaboradora se manifiesta claramente en el planteamiento teórico y metodológico y en el desarrollo y en la obtención de los resultados del artículo, la vinculación de dos disciplinas. No es que haya dos personas de dos disciplinas y ya automáticamente 0,25. No, no. Es que efectivamente eso se plasma en el producto de investigación, ¿verdad? Eso hay que aclararlo. Sí, Jorge. Tenemos ya bastantes preguntas, por si Hay quiere más. otra Ah, tanda. bueno, entonces, Ajá. entonces otra tanda mejor porque para no avanzar, porque ya vamos Ok, a ir a la tabla. ok, muy bien. Una de Jorge Prado dice, con el tema de Ajá. idiomas.
Por ejemplo, yo los exámenes de idiomas que hice aquí en la UCR en régimen, yo llevé esos resultados, los presenté en la UNED y allá me dieron los puntos de idiomas. Pero se puede hacer al revés. Por ejemplo, si yo hice los exámenes en la UNED y obtengo puntaje en idiomas en la UNED para el régimen de la UNED, puedo presentarlo aquí en la UCR y que me den puntos por idioma. Sí, puede presentarlo en lenguas modernas. Primero, para efecto de la, digamos, ponderación de los contenidos, ¿cierto? Es decir, Ajá, para ver si son, como se decía antes, equiparables o no, para ajá, determinar la cercanía. Entonces, se entrega entonces, se te reconoce el inglés instrumental de la UNED por el inglés instrumental de la UCR. Se te reconoce, entonces usted lo somete a lenguas modernas. Lo que te responda a lenguas modernas, lo entregas en la CRA. ok, perfecto. La compañera Katia pregunta, hola, ¿se pueden presentar diplomados obtenidos en otro país? Los, todos los pregrados, grados y posgrados obtenidos en otro país deben ser sometidos primero a la oficina de registro de la universidad para que sean reconocidos. ¿Ya? Una vez que sean reconocidos, muy bien, se presentan en la CRA, pero de primera instancia no se pueden presentar en la CRA porque tienen que ser reconocidos. Se presenta en registro, registro consulta en la unidad académica que corresponde, ¿verdad? Porque que eso es importantísimo. Si todo funciona bien, se te reconoce y entonces ahí sí vas a la CRA. Perfecto. La compañera Elizabeth dice, ¿qué pasa si uno hace una maestría en un área completamente diferente de la primera maestría? Qué lindo, eso sería buenísimo. A mí me encantaría hacer una maestría en física. Yo soy muy aficionado a la física, leo física aquí, teórica y todo, pero no tengo la cabeza para hacer una maestría en física. Tiene que ser en otra área. Si obtienes una maestría en otra área, evidentemente tienes 25 puntos en otra área diferente de la tuya. Sí, la felicito si es así. Ok, perfecto. Ok, no sé si lo pronuncio bien, pero lo voy a pronunciar en español. Eslavica Sí, pregunta. Slavisa, Ok, nuestra Slavisa. compañera. Hola, ¿podrían explicar cómo se hace y presenta una obra didáctica? ¿Puede presentar algún ejemplo? Claro que sí. Ahorita como más o menos en 2 láminas la voy a llevar a donde está el formulario para obra didáctica. Ahora sí, la obra didáctica tiene ciertas virtudes, porque yo creo que nosotros, todos hemos pasado por la experiencia de tener un profesor, sobre todo, bueno, en todo, en pregrado, grado y posgrado, ¿no? Que es una eminencia, ¿verdad? En la materia que está dando, pero no sabe enseñar, ¿verdad? Es decir, eso nos ha pasado, yo creo que a todos, hemos tenido una eminencia al frente. Yo tuve profesora Franz Hinkelamer, pero tener clases con Franz Hinkelamer era un calvario, primero porque el hombre pasaba fumando toda la clase y segundo porque hablaba algo entre alemán y español y entonces no se entendía y hablaba, ¿verdad? Una cosa extrañísima. Entonces tenías a un monstruo enfrente, un peso Ujú. completo enfrente, pero no aprendías gran cosa con él ahí en el aula. Entonces, qué bueno sería que hubiera obra didáctica en todas las áreas. La obra didáctica corresponde a una aplicación, a una validación en el aula de una estrategia de aprendizaje. Ojo, y para que se pueda validar, lo más conveniente es que lo apliques para todos los efectos, que lo digan ustedes los psicólogos que sean tan rigurosos con el método, por lo menos 3 ciclos continuos. Es decir, aplicas una secuencia de aprendizaje en tu curso que das durante 3 semestres, lo validas y eso va a producir una obra didáctica. ¿Sí? Es una secuencia de aprendizaje. Yo estoy tratando de hacer eso en historia, ¿verdad? Sobre cómo enseñar historia a las nuevas generaciones. Entonces, sí, ahorita vamos a ver el formulario y de la obra didáctica. La obra didáctica es muy valiosa porque es ese componente pedagógico que permite hacer accesible el conocimiento a todos con herramientas muy útiles. Entonces, sí es la visa. Pero acuérdese de que debe validarse en el aula
al menos durante 3 ciclos, durante 3 cursos continuos, para poderlo validar, ¿verdad? Y saber que corre la aplicación. Sí, perfecto. Ahorita vemos el formulario. La compañera Megan pregunta, buenas tardes. ¿Cuántos años de antigüedad son tomados en cuenta en casos de trabajos escritos, específicamente en libros? Bueno, figúrese que a mí me pasó eso, Megan. En realidad no se toma en cuenta la antigüedad, pero lo que pasa es que los datos pierden vigencia, ¿verdad, Megan? El problema es que los datos pierden vigencia. Y si tienes un estudio, digamos, de 1990, entonces hoy tendríamos que preguntarnos cuán válidos son tus resultados. A mí me correspondió evaluar la producción escrita de Otón Solís, que trabaja en la Escuela de Administración Pública y Economía y vendió cosas hasta de los años 80, o sea, con Comején y todo lo demás. Entonces uno se pone a leer esas cosas y bueno, era una cosa tremenda. Pero Megan, lo importante es la validez de tus datos. Si sentís que tus datos son válidos hoy, puedes entregarlos, aunque sean del siglo pasado, ¿verdad? Pero ojo, que por sí mismo no cuenta, ¿verdad? Sí, perfecto. Y ya la última de Jorge Prado. Sé que es un escenario muy poco probable, pero es que es interesante porque dice 0,25 puntos por obras consideradas multi o interdisciplinarias. Entonces, por ejemplo, digamos que yo soy de psicología y saco un doctorado en genética y hago una investigación de rasgos genéticos, perdón, correlatos genéticos de rasgos psicológicos. Publico el artículo, pero lo publico yo solo. ¿Es interdisciplinario o no es interdisciplinario? Sí lo es, por supuesto, Sí, porque estás aplicando una metodología de un área y un campo totalmente diferente al tuyo. Sí lo es. Aquí hay un consejo. Todos los que se vayan a estudiar y escriban su tesis de posgrado en lengua extranjera, entonces de una vez obtienen ponderación por eso. Ese es un plus, ¿verdad? Se le reconoce puntaje adicional por eso. Entonces eso es muy importante. Sí, y en ese caso sería buenísimo, Jorge. No importa que usted sea psicólogo y haga en genética, es buenísimo. Sí, de acuerdo. perfecto. Yo algo que hablaba con algunos compañeros y compañeras de la sede es que valía mucho la pena, si uno está haciendo una publicación, invitar en la planificación y el análisis y la publicación a compañeros y compañeras de otras carreras en la misma sede, que Sí, hagan ese sí, aporte sí. interdisciplinario. Entonces, más carreras van a tener más publicaciones y reciben ese puntaje de interdisciplinaridad. Sí, es correcto, totalmente de acuerdo. Yo coincido con esa postura. Sí, sí, sí. Yo soy fan de eso, de eso. Ahorita yo estoy tratando de conversar con compañeros y compañeras de otras áreas para ver si publicamos alguna cosa. Y sí, creo firmemente en eso. Perfecto, eso es lo que tenemos Entonces, hasta el momento. ahí está el cuadrito que yo les decía. Ese es el cuadrito que utilizamos para calificar nosotros, básicamente. Entonces, nada más que nos quitan esto, ¿verdad? Aquí nos agregan el título del artículo, ¿verdad? Y la fuente, si es un libro, si es un libro, es un artículo, un capítulo, lo que sea. Y, por supuesto, nos mandan el documento, ¿verdad? Hay que leer. Y entonces, bueno, póngase a leer y una vez que usted lee, califica de 0 a 3, aquí, aquí, aquí y aquí, ¿verdad? Cero, originalidad, relevancia, trascendencia y complejidad. O sea, un texto puede estar evaluado hasta 4 puntos. Después de cuatro, un texto puede evaluarse con 5 puntos siempre y cuando sea un texto que obtuvo alguna distinción, algún premio, un premio nacional, algo por el estilo. Entonces, se puede llegar hasta 4 puntos, ¿verdad? Eh, entonces, ya lo ven, es la sumatoria de los puntajes. Entonces, es el puntaje por el grado de participación, por, aquí está, creo que hubo un error. Ah, sí, 1,25. Y esa es la nota que usted obtiene.
Sí, sí, aquí les puedo pasar un tip. Si usted lo hizo el artículo en colaboración, si son dos personas, pues entonces, vamos a ver, hay un criterio que se sigue, que es que quien tenga de 80 para arriba, ¿verdad? Quien tenga de 80% para arriba, obtiene el total de la calificación. Entonces, este, si el artículo tuvo un 1,50 o un 2, pongámosle, y esa persona tenía el 80%, entonces le corresponde un 2. Mientras que a la segunda persona que tenía un 20 le corresponde un 20% de ese 2 que se le aplica esta pequeña fórmula, ¿verdad? La primera persona tendría más de 2, ¿no? Porque hay que multiplicarlo por 0,25, por 1,25, perdón. Entonces sería eh, eh, 2 por 1,25 para la primera persona. Para la segunda persona sería 20 por 2 que fue la nota, por 1,25 y ahí le da su nota. Pero esa es una recomendación que les doy cuando quieran, digamos, hacer un trabajo y hay alguien que, digamos, la distribución no es 50 y 50 y usted lleva la mayor carga de la publicación, pues, pues si tiene un 80 sepa que le va a corresponder el 100, pero a la otra persona le va a corresponder el 20, así que no es que va a quedar sin nada la otra persona. Pero esta es la norma. Ahora, ¿cómo se expresa esto? Para que vean que, digamos, aquí no hay tanta subjetividad que a mí me parece moderado. No, no, bueno, entonces, ¿cómo se definen esos criterios? Porque, bueno, ahí hablemos claro, a ver, porque entendámonos, ¿no? La originalidad. Usa fuentes novedosas en su disciplina, aporta nuevos indicadores, usa metodologías o técnicas recientes, hace mediciones originales, aporta novedades científicas o tecnológicas, es original. Ahora, es relevante, aporta algo nuevo al corpus de conocimiento de su disciplina, ¿m? O al ejercicio profesional. ¿M? Muy bien, es relevante entonces. El mérito reconocido. Ahí es donde aquí es donde nos están invitando a trabajar con gente, ya sea de otras disciplinas o en otros países. Genera impacto a nivel nacional o internacional respecto al corpus de conocimiento, reporta beneficios, beneficios académicos, por supuesto, en este caso, o hay sectores sociales que se ven beneficiados con ese aporte. Digamos, un reporte de un TCU que se convirtió en artículo científico, ahorita quiero hablar de eso un poquitillo, pues podría significar un avance. Yo soy de la idea de que estos criterios pues podrían expandirse incorporando para los productos de acción social el valor social agregado. Por ejemplo, usted está haciendo una experiencia con campesinos. Bueno, que los campesinos manifiesten en un documento cuáles son los beneficios de esa actividad y se incorpora dentro de la evaluación. Yo creo que eso debe ponderarse más arriba. Yo soy de esa tesis. En la comisión estoy luchando porque se reconozca eso. Vamos a ver si pego. Todavía me quedan 2 años para pegarlo. Después, la complejidad. Utiliza diferentes técnicas de análisis. El marco de referencia es suficientemente sólido. La metodología y las fuentes son pertinentes, son actuales. Aporta herramientas estadísticas complejas. Voy a citar un ejemplo. Hay buenos ejemplos. Por ejemplo, la revista CIMOP, la de Ciencias del Movimiento, es la que está aportando inclusive mucho más que la revista de Psicología, estrategias estadísticas complejas que los mejores artículos en esta línea que se producen hoy en ciencias sociales en la UCR vienen de esa revista. Lo digo con toda franqueza. Son trabajos mucho mejor que los de estadística. O sea, son sólidos, son bárbaros. La gente del CIMOP está haciendo un trabajo formidable en ese campo. Bueno, genera líneas de base, quiere decir que abre nuevas líneas de investigación, ¿verdad?
o redefine las existentes, demuestra control de la calidad en los resultados. Sí corre para ciencias sociales esto, corre para ciencias sociales, no es un asunto, quizá para letras, tal vez en el área de idiomas sí, ¿verdad? Literatura o así no, pero en idiomas sí. Y estos son los cuatro criterios que se evalúan. Como ven, ¿verdad? El aporte, es decir, si quedara alguna duda del resultado, pues entonces la persona puede recurrir al resultado, ¿verdad? Puede introducir un recurso de revisión, de apelación. Esos son los cuatro criterios. Ahora, Slavisa nos preguntó hace un rato, ¿cómo hace con la obra didáctica? Bueno, ¿cuáles son los documentos que debo presentar para mi solicitud en la CRA? Bueno, vamos a ver. Entonces, estamos en la página, véanlo ustedes, caUcr.ac, esta es documentación técnica. En el Centro de Evaluación Académica, específicamente en la cejita de régimen académico. Entonces, aquí están todos los documentos, formularios para obra. Aquí está el manual de orientaciones, ¿no? Entonces, para Slavisa y todos los que están interesados. Formularios para obras. Ahí está formulario para evaluación de obra didáctica. Slavisa y todos los demás. Obra didáctica, obra profesional y para publicaciones de libros. Entonces, usted ingresa al de obra didáctica, Slavisa, lo descarga y empieza a trabajar. Esa es la idea, ¿verdad? Ya le dije, eh, por principio, una obra didáctica es, digámoslo así, una secuencia de aprendizaje que validaste dentro del aula lo suficientemente como para emitir resultados. Esto significa al menos 3 ciclos, por lo menos esa es la norma, ¿verdad? Para saber si aquello funcionó, ¿no? Más o menos esa es la idea. Voy a volver a mi presentación un momentito. Entonces ya lo saben. Esa es la... Ahora sí. ¿Cuáles trabajos, y ahora, cuáles trabajos no son, no califican? Aquí hay, no sé si me brinqué alguna lámina. Ah, no, sí estamos bien. Bueno, ahí ya lo vieron. No importa, esta presentación, ahora que deje de compartir, la subo al chat y ustedes la pueden descargar, pero en todo caso también se la voy a facilitar a Jorge para que Jorge la comparta con todos y todas. Ahora, ¿cuáles trabajos no son ponderables? Aquí hay mucha polémica, ¿verdad? Pero más o menos hemos llegado a un grupo de trabajos que no son ponderables. Trabajos finales de graduación, ¿verdad? Conducentes a un grado académico que no han sido convertidos al formato de artículo científico u obra profesional. Es decir, la tesis en bruto no es un trabajo ponderable, ¿verdad? En esto hay mucha polémica porque recuerden que hay un reglamento de investigación que permite que las tesis produzcan artículos y esos artículos son publicados por el director de la tesis y los estudiantes, ¿verdad? Ya eso es otra cosa, ¿verdad? Ya es otra cosa, ya es un artículo científico y ahí cada quien se arregla con su antiguo director de tesis. Pero los trabajos finales en bruto, el texto completo, no son ponderables. Las propuestas, informes de currículo, acreditación, acción social, docencia e investigación. Vieran que está llegando mucho de eso, muchísimo de eso. Entonces nos llegan. ah, Hay algunas revistas que yo entiendo que son solidarias con los y las autoras y autores, ¿verdad? Pero, por ejemplo, los artículos que dicen situación socioeconómica de los estudiantes de primer ingreso a la carrera X en la sede X. ¿Qué es eso? Ese es un segmento de un informe de acreditación, de autoevaluación. Entonces uno dice, puchica, ¿verdad? Qué perecilla. Ok,
todo eso es posible de convertir en un artículo científico. Conviértalo en un artículo científico y entonces ahora sí, publíquelo y si es ponderable. Hay un formato. Yo creo que para los informes de acción social, el formato IRMD es el mejor formato para convertirlo en investigación, en artículo, que está muy en boga, ¿verdad? De eso podríamos hablar otro día, quizás, si a ustedes les gusta, si es de su gusto, sobre los formatos de artículos, que ahí tenemos mil experiencias y hay muchas tendencias actualmente. Con la IA, hay gente que los está limpiando, ¿verdad? Pero hay detectores de IA, así que les recomiendo que tengan mucho cuidado, ¿no? A la hora de tratar de limpiar textos y esas cosas. Entonces, hay todo un debate en esa área. Entonces, informes finales de lo que sea, de currículum, de acreditación, de acción social, es un producto, pero ese producto usted tiene que convertirlo en un artículo para que sea ponderable. Cuando se carece de comité editorial reconocido o de un consejo o un comité científico, no existe una clara originalidad del aporte del autor. ¿Cuál es el aporte? ¿Verdad? Diapositivas, afiches, notas de clase, esas cosas no son ponderables. Notas misceláneas como artículos periodísticos, borradores de ponencias. Las ponencias como tales son ponderables, que esa pregunta siempre la hacen, siempre y cuando hayan sido publicadas. Esa pregunta nos la hicieron en la sede de Guanacaste del pasado Congreso de Regionalización. ¿Las ponencias son publicables? Sí. ¿Y son ponderables? Sí, siempre y cuando tengan ISBN, o sea que la recopilación tenga ISBN, sí. Tiene consejo editorial, perfecto, ahí va. ¿Necesitan evaluación de pares ciegos? No, no son artículos científicos, son ponencias, entonces no requiere evaluación de pares ciegos. Es que ahí hay una confusión. Entonces, las ponencias sí se califican. Am, Siempre y cuando tengan esas cualidades. Los resúmenes como abstracts en congresos, simposios o similares, no, eso no. Tampoco la recopilación de materiales diversos. El trabajo de editorial. Bueno, si el trabajo editorial se ponderara, pues yo tendría en este momento 300 puntos, ¿verdad? Y por la edición de libros y la edición de artículos. Esta es una tendencia muy complicada que se está dando en ciencias sociales. Ahora se obtienen recursos de afuera y entonces se producen libros. Entonces, como yo soy el editor del libro, entonces yo también meto un artículo mío dentro del libro. Ahí hay un problema y ese artículo no se va a poder ponderar. Si usted va a meter el artículo en ese libro, sálgase de ser editor. Es preferible ser un miembro que publica que ser editor de un libro. Las ediciones no pagan nada. Entonces, ser editor es muy bonito, es prestigioso y todo lo demás, pero no dan ponderación. Entonces, los libros de la investigación en Guanacaste, los 4 libros que sacamos, los edité yo, pero no me dan ni medio punto por eso, lamentablemente. Y así sucesivamente. Si usted es editor, sea editor y hágalo el trabajo con mucho gusto, pero sepa que no se le va a ponderar por eso. Fichas técnicas, ¿verdad? Las fichas técnicas, los test, por ejemplo, en psicología, los test. Es decir, un test refleja producción intelectual, sí, pero ¿por qué no aplica el test y convierte los resultados en un producto publicable? Es mejor que el mismo test, entonces eso no. Y así sucesivamente. Hay algunas editoriales que nosotros tenemos. Ahora hay revistas depredadoras y tenemos, no sé si ya estará colgado en la comisión, en esta página de la comisión que hablé hace un momento, pero hay una lista hay ciertas revistas depredadoras y montamos una tabla, una compañera del área de medicina montó una tabla para identificar las cualidades de las revistas depredadoras y las tenemos bien identificadas, así que tengan mucho cuidado. Una revista que te recibe un artículo hoy
hoy es 12 de junio y entonces te lo aprueba el 12 de julio y te lo publica el 14 de julio. Esa es una revista que es muy eficiente, es una revista muy peligrosa para publicar, ¿verdad? Porque la gestión editorial se dice que como mínimo deben ser, ¿verdad? 8 semanas para que te digan si es publicable y el doble para que entre en evaluación. ¿Verdad? Entonces, si una cosa así, esas cosas misteriosas, por supuesto, todos queremos enviar el artículo hoy y que nos lo publique mañana, pero tenga mucho cuidado. Ese tipo de indicadores son indicadores, ¿verdad?, de revistas depredadoras. Hay revistas que nos hacen esperar 1 año y medio para ver nuestro artículo arriba. Eso sucede, ¿verdad? Yo creo que, yo creo que, bueno, con esto hemos llegado al final de nuestra presentación. Eh, Hay muchas otras cosas que podríamos hablar, pero traté de concentrarme, digamos, en lo de la craft, ¿verdad? Yo generalmente, pues, puedo hablar de algunos elementos de edición de artículos y esas cosas, pero vuelvo y le digo al señor Prado que ahí podríamos hacer otra sesión. Inclusive tengo toda la intención de promover, digamos, un taller de producción de artículos científicos, pero llevarlos hasta la entrega. O sea, que una vez que ya se elige revista, se entrega y ya de ahí en adelante, pues ya lo que toca es usted y sus correcciones. Pero yo estoy muy interesado, empezándolo por hacer en la sede de Guanacaste. Ya hay muy buenos ejemplos, ¿verdad? Tiene el mismo Luis Castellón, que es un todoterreno y ya, yo creo que ya va para profesor asociado, muy buen productor, muy buen investigador. También Baker, un compañero de informática, el coordinador de informática, acaba de ingresar al régimen y ese muchacho ya va para asociado. Entonces, lo hemos acompañado bastante. Slavisa también me hace muchas preguntas. También la compañera Yesenia, y así sucesivamente. Es decir, estamos para ayudarnos. Entonces, sería ideal promover una actividad en la que nos comprometamos. La gente dice, pero no tengo carga, no tengo proyecto de investigación, y si tengo un proyecto no tiene carga. Bueno, pero Jorge, y ya en esto vamos al diálogo. Todos hemos escrito una tesis de licenciatura o de posgrado. Ahí no tenemos 2 artículos mínimo para producir, para publicar. Ahí todos tenemos por lo menos 2 artículos metidos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Agarrar cada capítulo y convertirlo en un artículo. Ese sería un buen objetivo y un taller de seguimiento de todo eso. Así que la gente podría tener de 2 a 3 artículos. Bueno, mi tesis de doctorado la he exprimido y todavía acabo de enviar el último artículo recientemente, lo acabo de enviar, lo envié ayer a Argentina, a ver cómo me va. Entonces le he sacado como 4 articulillos. Todo el mundo hace tesis, por lo tanto todo el mundo tiene texto ahí para poder convertir en artículo. No es necesario tener proyecto y todo, no, empecemos por ahí. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Tenemos todavía 4 preguntas. Este, ajá, bueno, 3 preguntas y un comentario. Dice la compañera Giselle. Quisiera saber si puedo publicar un libro en otro idioma, por ejemplo en italiano, para mi curso de italiano en sede Caribe. Sí, claro que sí. Es buenísimo eso. Eh, es una excelente idea y sería bien ponderado. No sé de cuál especialidad sea usted, si es que usted enseña italiano o es que usted domina bien el italiano, pero publicar en otra lengua es muy importante. Te van a ver en muchas partes, ¿verdad? Yo creo que es muy importante conocer a dónde publica uno. A veces uno se inclina por el tiempo de respuesta, pero lo primero que hay que ver es dónde está esa revista rankeada, en qué índice, en qué index, ¿verdad? Hay que fijarse a la hora de publicar. A veces uno se fija en los plazos.
pero hay que fijarse sobre todo en la indexación, porque la indexación determina el grado de impacto de la revista, el índice Q y todo lo demás, y hacia ese panorama es que vamos en el futuro. Entonces hay que tener ese tipo de cuidados. La compañera, claro que sí, publíquelo en italiano. Eh, le, 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 le puede ir muy bien en la ponderación. No sea como a mí, que me mandaron un texto que venía en árabe de un famoso profesor de las generales. Ahí sí que me declaré incapaz de evaluarlo en árabe. No, ahí sí que me fregaron. Ok, tenemos una intervención de la compañera Shirley. Dice, ¿qué características deben tener las ponencias para ser valoradas para el régimen académico? Inicialmente dos, Shirley. Una ponencia es una publicación en corto, ¿verdad? Entonces se supone que el cuerpo de una ponencia son 10 páginas de cuerpo, fuera de carátula y fuera de bibliografía, ¿no? Entonces el cuerpo de la ponencia es de 10 páginas, es un trabajo en corto. Muy bien. Entonces, ¿qué características debe tener? Debe tener, ya le dije, ser publicada en un resumen, ¿verdad? De ponencias o un libro derivado de la actividad que esté inscrito, que tenga cédula de identidad. Ese es el ISBN, ¿verdad? Esa es la cédula de identidad de ese libro. Uno. Dos, que ese libro haya sido evaluado por un comité editorial, o sea, que tenga un comité editorial y que aparezca efectivamente en la carátula del libro, en las hojas del libro, ¿verdad? Junto con el ISBN, o un comité científico. Simple y llanamente eso. Y puede ser en formato digital o puede ser en formato de papel. No hay ningún problema. Con esas dos condiciones, la ponencia aplica. Sin esas condiciones, no aplica. Ok, muy bien. La compañera Cecilia nos hace varias preguntas, son cuatro, entonces si quiere vamos una por una. La primera, bueno, dice, buenas noches, unas consultas. Uno, para solicitar la evaluación para acción social e investigación, ¿se debe ir personalmente a solicitar el formulario para que lo evalúen? No, compañera, usted puede llamar a la vicerrectoría respectiva y pide que la comuniquen con la persona encargada de la evaluación de proyectos para efecto de ascenso en régimen académico. Entonces ahí te van a pasar el número de teléfono de X o Y persona, la llamas y esa persona te va a enviar por el correo, ¿verdad? Institucional el formulario respectivo. Ya está. Entonces no es necesario ir y estar de cuerpo presente, sino que simplemente llamas a la vicerrectoría respectiva y haces ese trámite y luego entregas. Perfecto. La segunda pregunta de la compañera Cecilia dice, si ya obtuve 3 puntos en acción social y deseo subir el régimen, entonces obligatoriamente debo pedir la evaluación en acción social y por tanto el puntaje me podría bajar si me califican más bajo. Si ya obtuvo los 3 puntos, quédese ahí mejor, ¿verdad? Lo que les recomiendo es que de los productos posteriores trate de publicar. ¿Verdad? Más bien conviértalo en artículos científicos. Ese es un debate que hay, ¿verdad? Ya fuiste ponderada ahí, entonces te otorga una única vez, ¿verdad? Una única vez. Ok, tal vez profundizando en esa consulta, digamos que yo quiero pasar ahora a catedrático y entonces para pasar a catedrático me van a tener que hacer evaluación, ¿verdad? Si yo no solicito la evaluación en acción social ni en investigación, se me mantienen los puntos de la última evaluación en acción social e investigación. Sí, O- lo que pasa es que esta posibilidad de la evaluación en acción social y en investigación es por una única vez. Entonces, si usted nunca ha tenido proyectos de acción social ni investigación, pero tiene la producción académica necesaria, puede llegar a ser catedrático, no hay ningún problema, ¿verdad? ok, Yo llegué a ser catedrático sin someter a evaluación ningún producto de acción social ni de investigación, sin hacer esa evaluación específica, sino que a través de artículos, nada ok, más. perfecto. La tercera pregunta de la compañera Cecilia dice,
En investigación me pueden evaluar aunque solo esté como colaboradora en un proyecto. Sí, si usted no es la investigadora principal, es la investigadora adjunta, ¿verdad? O asociada. El proyecto va a tener una ponderación, igual es la misma ponderación. Sucede lo mismo cuando son los artículos. Cuando un artículo se escribe de forma colaborativa y se divide en partes iguales, entonces una persona presenta los documentos y pide que se le otorgue el puntaje. Después allá a los 6 meses aparece el otro autor pidiendo que se le asigne el puntaje y nada más lo que se hace es ver qué nota tuvo y se le asigna el puntaje. Ah, perfecto. Y la cuarta pregunta de la compañera Cecilia dice, si tengo una maestría y luego saco una licenciatura en la misma área, ¿le darían la mitad del puntaje a la licenciatura o por esa licenciatura no se obtendría ningún puntaje? No, ahí sí que no, porque ya le dije, la norma dice que se pondera a partir del título más alto. Y si el título más alto es la maestría, entonces ahí partimos del principio de que el bachillerato que cursó le abrió la puerta para la maestría. Entonces se le otorgan 25 puntos solo por la maestría, aunque después haga una licenciatura. Entonces uno dice, bueno, ¿qué? Se devolvió, ¿no? Entonces en ese caso lo que le abrió la puerta al posgrado fue el bachillerato, no la licenciatura. Ok, muy bien. El compañero, nos quedan dos preguntas, bueno, y un comentario. El compañero Manrique comenta, bueno, que se conectó tarde, pero quería consultar, tal vez podríamos reiterar. ¿Qué pasa cuando uno tiene artículos compartidos? Cuando tiene artículos compartidos, entonces lo que usted hace a la hora de entregar la documentación en la CRA, en la Comisión de Régimen, es que se llena la boleta de distribución del puntaje, de la participación. Ahí mismo está, en esta página que yo les indiqué, ahí está dentro de los documentos. Y entonces ahí usted con su compañero o compañera determina qué porcentaje se asigna. Si cada uno tiene 50, si uno tiene 60 y el otro 40, entonces se llena en la fórmula y se firma por las dos personas y se entrega así. Perfecto. Y se les da lo del el 25% de bonificación por Se coautoría. les da por trabajo colaborativo, se les da un 1.5 a la nota final, por 1.5. Entonces ahí le aumenta. Perfecto. Y la compañera Cecilia dice, ¿podría repetir el tipo de artículo en el que se puede convertir un informe de acción social? El tipo de artículo es ya estoy recordando la sigla, método, desarrollo, resultados. IRMDR, el que está de moda ahora, ah, ya le digo, para Creo. no quedarle. ¿Usted lo tiene, Es Jorge? más bien IMRD, creo que es. Sí, Ah, sí, IRMD. IMRD. Ajá. IRMD. Sí, esas serían. Voy a activar que puedan habilitar micrófonos para si tienen alguna otra pregunta. Les recomiendo el IRMD para proyectos de acción, para productos. ¿Por qué? Porque ahí tiene resultados, método y discusión. Ese es el método, ¿verdad? De ese artículo. Ese es formidable para productos de acción social. Yo sé Ujú. que son cualitativos y tiene que ver con grupos allá, en todas partes. Eso es formidable. Para un TCU, este es formidable. O sea, usted lo que hace es llenar eso y en un formato de artículo científico yo le garantizo que va a tener mejor ponderación utilizando ese formato de artículo. Perfecto. Este, y ya esas son las que estaban por escrito. Entonces no sé si alguien más tiene alguna pregunta o comentario, puede levantar la mano y sería a viva voz. Don Manrique, adelante. Gracias. Muy buenas noches. Qué interesante el tema porque nunca había estado en una charla de este tipo en tantos años de estar en la U y siempre me había preguntado cómo hacerlo. Voy a ver el material porque también
llegué tarde, como les decía. Tengo trabajos en sostenibilidad, sobre todo en instituciones de educación superior, aplicando los temas de sostenibilidad. Y hemos publicado, como les dije, ahí conjuntamente con otros profesionales a nivel de un observatorio en el que participo y también a nivel nacional con otros compañeros de la UCR y del TEC. Mi duda ya la pregunté, pero mi área en la cual trabajo en la universidad es en el área de administración. ¿Hacia qué área podría aplicar yo específicamente? ¿Hacia qué es posible hacer esto, digamos, colocar los artículos, aunque esté trabajando en un área de administración, en la escuela de negocios? Sí, sí, Manrique, muchísimas gracias. Bienvenido. Eh, Eso suele suceder, Manrique. Yo soy del área de ciencias sociales y a veces me llega algún artículo de, digamos, de medicina. Y yo digo, ¿pero qué es esto? Bueno, es que el autor del artículo solicitó, ¿verdad? Expresamente que el artículo fuera evaluado por el área de ciencias sociales porque tiene un componente pedagógico. Entonces yo le entro al artículo, ¿verdad? Eso es posible. Eh, Recuerden que el ingreso de los documentos se hace por área. Entonces, la formulita de la CRA, de la Comisión del Régimen, dice, ¿cuál carrera es usted? Su carrera es Administración de Empresas. Entonces cae en Ciencias Sociales. Entonces resulta que envía el documento y me llega a mí, digámoslo así. Resulta que, o me lo asignan a mí, pero yo veo que se sale de mi expertise. Entonces, en ese caso yo digo, no, 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 este artículo no lo puedo yo abordar. Recomiendo que sea de ciencias básicas, ¿verdad? Porque no es de mi expertise. Eso es un asunto de, ¿verdad? De honradez, o sea, es un tema que nos pasa con frecuencia. Entonces, porque uno no es un todólogo, ¿verdad? Uno tiene que reconocer sus limitaciones. Entonces, Manrique, si usted entrega, aunque el ingreso de la documentación va a ser por ciencias sociales, pero si su expertise aplica en otra área, entonces usted hace esa anotación, de tal forma que evidentemente se puede, que la comisión pues direccionará hacia según corresponda. Así que tengan eso presente, ¿sí? Muchas gracias. Muy buena observación, Manrique. No sé si habrá alguna otra pregunta. Pueden levantar la mano. Que creo que estamos. Yo tenía un comentario. Este, bueno, primero que nada, muchísimas gracias a don Edgar. Em, Son como dos comentarios. Uno, es que ya ahora, con eso del salario global, como comentábamos en la introducción, ya ahora es imprescindible subir el régimen académico. Si uno no se pone a producir, va a tener un poder adquisitivo congelado o cada día menos poder adquisitivo, puesto que los salarios se van a seguir depreciando. Yo considero que las personas de las sedes regionales no estamos en las mismas condiciones que las personas de la sede Rodrigo Facio. Eh, Tenemos las mismas capacidades o más capacidades, pero no estamos en las mismas condiciones. Por ejemplo, el acceso a posgrados, aunque uno, por supuesto que puede llevar posgrados desde cualquier región, no es la misma cantidad de acceso a posgrados, sobre todo los posgrados presenciales. El acceso a laboratorios, a equipos de trabajo, el presupuesto, incluso el acceso a dirección de académico superior, a los puestos de dirección académica superior es mucho más limitado. Un aspecto específico que a mí me indigna un poco es el tema de los idiomas. Yo vivo aquí a 1 kilómetro de la Rodrigo Facio. Si yo quisiera, puedo meterme en 5 cursos de idiomas y obtener los puntos, mientras que las personas de sedes regionales no tienen ese acceso. Tienen acceso a los exámenes y cuando los hacen en línea, pero hay mucho menor acceso a eso y a muchos otros elementos que permiten el avance en régimen. Sin embargo, es completamente posible
que las personas de sedes regionales subamos en el régimen académico y no hay por qué correr a hacer todo a la vez, pero ahí poco a poco uno va acumulando los puntos y sí es completamente posible a lo largo de la trayectoria llegar hasta ser catedrático. Eso era el comentario. Sí, yo lo comparto. Es claro, y bueno, lo pongo desde el área mía, yo soy historiador, ¿verdad? Eh, una cosa es estar en el Centro de Investigaciones Históricas, en la Ciudad de la Investigación, y tener más de medio tiempo en investigación, y otra cosa es estar en la sede de Guanacaste, ¿verdad? Dando 2 cursos o 4 cursos y investigando al mismo tiempo. Es definitivamente, puede ser que estemos en la misma piscina, pero los otros nadan mejor que nosotros, ¿verdad? Así que sí hay asimetrías, ¿verdad? Hay asimetrías entre la FACIO y todas las sedes regionales. Yo soy historiador. ¿Qué hace un historiador sin ir al archivo? Nada. O sea, el historiador que no va al archivo no es historiador. Y para poder ir al archivo, yo tengo que ir aquí a Curriabat, ¿verdad? A Zapote, digo, donde está el archivo, para poder investigar. Aunque ahora hay muchas cosas en línea, pero necesito ir al archivo, de tal forma que lo mismo que anotaba Jorge, es decir, alguien que da clase aquí puede ir todos los días al archivo. Yo no, solo los jueves y viernes. Entonces sí, claro, hay diferencias. Y así, en todas las disciplinas hay mayores ventajas. En la sede de Guanacaste, pues no hay jornadas para investigación. Hay 0 tiempos para investigación. Yo diría que como el 98% del presupuesto se va en docencia, una mala práctica que se configuró históricamente porque debió haberse fraccionado y debió haberse vuelto una práctica con- constante, pero no se logró. Entonces hoy quien quiera investigar, pues tiene que solicitar una descarga de tiempo y eso significa mayor deuda para la sede porque hay que pedir más tiempos de apoyo. Entonces sí, claro, eso es un problema muy serio. Sí, sí. Este, el rector nuevo dijo que iba a dar un tiempo para investigación por cada año a partir del 26. Eso significa 4 proyectos de investigación de un cuarto de tiempo, ¿verdad? Ujú. Al final del periodo tendríamos 4 tiempos, es decir, 4 por 4, 16 proyectos financiados. Esperemos que se dé, ¿verdad? Esperemos que Ujú. el año entrante se dé. Sí, efectivamente, que el desarrollo académico consiste en el desarrollo de las 3 áreas sustantivas de la universidad. Si solo se desarrolla la docencia, entonces estamos trabajando en un colegio universitario, no necesariamente en una universidad. Y eso es lo que está sucediendo en nuestro caso, ¿verdad? Lamentablemente, el perfil entonces se vuelve un perfil de docentes universitarios, no de académicos universitarios que desarrollan las otras áreas sustantivas. Ese es uno de los problemas que aquejan a las sedes regionales. Y para colmo, todavía no hay una propuesta de regionalización. Ustedes lo ven, ¿verdad? No hay una propuesta de regionalización universitaria. Y eso es un problema muy severo este, que tenemos. En fin, es un desafío para los que estamos en sedes. Bueno, no hay más manos levantadas, entonces solo queda agradecer a don Edgar por su valioso tiempo y todo lo que nos compartió hoy. Le estaremos compartiendo todos los materiales. Por favor, anotarse en el formulario para enviárselos al correo. Igual los vamos a estar Ok, divulgando y vamos a estar realizando próximas actividades, sobre todo para promover la publicación académica, que es la parte, digamos, más retadora en este proceso. Muchísimas gracias y buenas noches.